Ese es el del stream. Bueno, muchas gracias por haber venido, les agradezco de verdad estar acá. ¿Estamos listos? Hola, 1, 2, 3. Sí, muy buenas tardes para todos y para todas, gracias por haber venido, gracias por estar acompañándonos. Me disculpan por favor que tuve que venir desde Cali corriendo para poder aclarar esta situación, entonces quizá no tengo el vestuario más adecuado. Vamos a leer un comunicado de prensa que hemos elaborado desde la Dirección Nacional del Movimiento Mira, en relación con las acusaciones que nos han hecho temerariamente, en el sentido de que nosotros le entregamos un dinero, que yo particularmente le entregué 10.000 millones de pesos al magistrado Pretel para salvar la personería jurídica del movimiento. El comunicado dice así: Mira desmiente acusaciones sobre pagos para conservar su personería jurídica. La personería jurídica de un partido político no es competencia de la Corte Constitucional, sino del Consejo Nacional Electoral. Y la nuestra la conservamos con la obtención de 3 curules a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones legislativas. Al responder de esta forma, el movimiento también agrega: la personería jurídica la obtuvimos cumpliendo las normas electorales, logramos 420.000 votos en nuestras listas a Cámara de Representantes en el año 2014, y este respaldo ciudadano nos mantuvo la personería jurídica que poseemos desde el año 2000. Lo que sí es cierto es que por la persecución política y religiosa perdimos las curules al Senado. Nos preocupa la ligereza con que se está manejando la información que suministran personas inescrupulosas y que ponen en entredicho la buena fe de muchos colombianos o movimientos políticos como el nuestro. No queremos seguir siendo calumniados y por eso estaremos presentando las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes en contra de las personas que han entregado esta falsa información, que lo único que busca es continuar con la campaña de desprestigio que ha rodeado a nuestro movimiento desde el año pasado. Anuncian denuncias contra quién. Es que no sabemos exactamente quién nos denunció. Lo único que es como un anónimo, lo único que hemos podido verificar es que fue una denuncia interpuesta por correo electrónico, pero nunca hubo una persona que fuera allá y se identificara según la información que tenemos con cédula de ciudadanía, y tenemos hasta dudas del nombre de la persona. Esa es la información que tenemos. ¿Quiénes ustedes conocen la persona? ¿Quién es Juan Carlos García? ¿O quién podría estar detrás de esta denuncia ante la Fiscalía General? Yo pienso que son personas que han querido desprestigiar al movimiento Mira desde el año pasado y que hicieron pues todo ese ataque para que perdiéramos las curules del Senado. También que atacaron la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y que atacaron a la doctora María Luisa Piraquide. Entonces nosotros pensamos que es probable que sean personas que quieran continuar con esa labor, preciso ahora cuando comienza la campaña electoral. Doctor, en este caso fue la Fiscalía la que compulsó las copias a la Comisión de Acusaciones. ¿Qué tiene que decir el fiscal en este caso? Es que de un lado no hemos sido notificados por parte de la Fiscalía ni de la Comisión de Acusaciones. Y lo único que yo entiendo es que la Fiscalía recibió como el anónimo o el correo electrónico y lo remitió a la Comisión de Acusaciones, pero en el caso particular de Mira o en el caso particular de Carlos Baena, a mí no me han empezado un proceso que tendría que ser en la Corte Suprema de Justicia o en otra instancia, no en la Comisión de Acusaciones. Lo otro que nos parece también exagerado es la cifra que se está manejando, porque está hablando de 10.000 millones de pesos, pues uno con eso queda desmayado porque es algo exorbitante, exagerado, es algo que no cabe en la cabeza de nadie, que se sale de las realidades y de las posibilidades, sin pruebas. El otro punto es que el tema de la personería jurídica no lo maneja la Corte Constitucional y el magistrado Pretel está en la Corte Constitucional y las personerías jurídicas las maneja es el Consejo Nacional Electoral, de modo que eso tampoco tiene lógica. Y el otro punto que el magistrado Pretel planteó hoy en medios de comunicación es que él solo ha conocido el caso de Mira, particularmente una demanda sobre el umbral que nosotros presentamos el año pasado y que él se declaró inhibido. Es decir, si fuera cierto esto, pues el magistrado Pretel nos hubiera dado
su voto afirmativo apoyando la demanda de Mira para que el umbral no quedara en el 3%, sino en el 2%. Y el magistrado Pretel dijo hoy, no, yo me inhibí, es decir, yo no apoyé la demanda de Mira. Entonces nos parece que esos puntos de vista hay que tenerlos en cuenta y que demuestran que realmente todo esto es una falsedad. Pero Mira estaba a punto de perder la personería, ¿o no? No, porque Mira sacó 420.000 votos para Cámara de Representantes, donde se produjo el efecto de todo lo que fue, digamos, las calumnias que se realizaron el año anterior, derivaron en perder el Senado. Pero en Cámara de Representantes sacamos 420.000 votos, mantuvimos la personería jurídica, superamos el 3%, y nunca la personería jurídica de Mira ha estado en riesgo, nunca la personería jurídica de Mira ha desaparecido para que digan que hicimos un trámite para lograr la personería jurídica del movimiento. Al parecer, un señor Carlos Alberto García fue el que puso la denuncia. ¿Usted lo conoce? ¿Sabe quién es? No lo conocemos, nosotros no lo conocemos, pero vamos a presentar la denuncia hoy. Contra él, que es la persona que aparece ahí en el correo electrónico presentando la denuncia, o contra la persona que la haya presentado, pero nos parece que esto es una infamia, que esto es un ataque al buen nombre y que así es muy difícil trabajar en política, porque cualquier persona inescrupulosa puede decir cualquier cosa, lo que se le ocurra de otro y le dañe el buen nombre, le dañe la imagen y dañe un trabajo de 14 años, un trabajo independiente, un trabajo de honestidad, un trabajo de servicio a la gente, que en Colombia la gente sabe que así ha trabajado el movimiento. Y por más que hayan dicho cosas del movimiento Mira, realmente no han encontrado nada contra Mira. El año pasado decían que nos estaban investigando, fue falso, nunca nos investigaron. Nunca nos llamaron a la fiscalía, nunca tuvimos que dar una declaración, y en el caso de la iglesia lo mismo, no ha sucedido nada contra la iglesia, incluso la iglesia había sido eximida en el año 2011, desde el 2004 están investigando la iglesia, en el 2011 la iglesia fue eximida y ya con esas calumnias se reabrió la investigación, pero no hay nada nuevo, no hay nada contra la iglesia, no hay nada contra Mira. Doctor Baena, aclárenos esta petición que ustedes habían pedido para obtener más curules en el Senado, que de pronto no se vaya a confundir con una supuesta demanda o que ustedes hubieran demandado en la Corte Constitucional y que hubiera tenido algo que ver con esta supuesta pago de 10.000 millones. Sí, lo de la Corte Constitucional, lo único que Mira hizo frente a la Corte Constitucional no fue un tema de personería jurídica, de salvar su personería jurídica, de obtener su personería jurídica, sino que fue una demanda que interpusimos para beneficio general de todos los colombianos, de que si alguien quería formar un partido político, para tener curules en Senado o en Cámara de Representantes debía tener un 2% de la votación, no un 3% como está hoy en día. La Corte Constitucional estudió esa demanda y se declararon inhibidos, es decir, esa demanda no prosperó. El magistrado Pretel hacía parte de la Corte Constitucional y él se declaró inhibido, según lo manifestó hoy en medios de comunicación, lo que es una prueba más de que si realmente nosotros hubiéramos hecho un acuerdo económico con él, si nosotros hubiéramos sobornado al magistrado Pretel, como pretenden decirlo, él hubiera votado afirmativamente por nosotros. Entonces, también esto es muy delicado porque da a entender como si todas las autoridades pues estuvieran vendiendo y como si todas las autoridades en general estuvieran participando de este tipo de actos delictivos, lo cual rechazamos. Luego de que se conoció la denuncia, ¿ustedes han tenido alguna comunicación con el magistrado o no? No, para nada, absolutamente nada. Es que yo nunca he tenido contacto con él, ni lo conozco, ni he hablado con él, absolutamente nada. Doctor Baena, yo también le quería preguntar por este tema de, al parecer, han plagiado la cuenta de la doctora María Luisa. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Le siguen, digamos, haciendo una persecución a ustedes como movimiento político y también a la iglesia? A la iglesia le quemaron templos. A la iglesia, 1.000 creyentes de la iglesia se quedaron sin empleo. A la iglesia le han cerrado las cuentas bancarias. A la iglesia le han generado unos daños morales inmensos y le han imposibilitado realizar su labor de evangelización en Colombia y en varios países del mundo. Nos parece que eso es injusto y no se ha encontrado ninguna prueba contra la iglesia. La iglesia ya había sido absuelta en el año 2011 por el tema de lavado de activos. ¿Quién está detrás de la persecución, doctor Baena? No voy a dar nombres específicos, pero ya tanto la iglesia como Mira han interpuesto denuncias contra esas personas, contra ciertas personas, y estamos esperando que la justicia se pronuncie en su debido momento. Pero en este caso también vamos a presentar la denuncia, en este caso nosotros, porque somos inocentes y esto se cae de su peso, no estamos dispuestos a permitir que sigan cometiendo infamias con nosotros.
Mil gracias. Sí, muchas gracias a todos. Muy Bueno, genera mucha preocupación, como bien lo decía nuestro presidente, el doctor Carlos Alberto Baena, que en un momento tan coyuntural, a puertas de iniciarse la campaña electoral para las elecciones del 25 de octubre, se vuelva a repetir la misma historia del año 2014, la persecución, las acusaciones, la imputación de delitos y con hechos que no son basados en la realidad ni en la veracidad. Eso nos preocupa mucho porque así empezamos en enero del año 2014 y el resultado final fue el desprestigio, el matoneo que le hicieron a nuestra gente y además de eso, la pérdida de las 3 curules en el Senado. Nosotros hemos recibido por ahí rumores de que vienen ahora tras las curules del Consejo de Bogotá. Yo quisiera negarme a creer que van a seguir en esta misma persecución y pues aquí demostrar, creo que esta es la mejor prueba, lo que acaba de pasar, de que esto no tiene ningún sentido, de que nosotros hemos sido inocentes y hemos sido víctimas de calumnias, de campaña de desprestigio y que a alguien le estamos incomodando en el escenario político. Muchas gracias. ¿Cuál? Listo. ¿Cuánto? 2 minuticos. ¿Van bien? ¿Por qué entonces? 2 minutos. Sí, vamos en vivo. Bien. ¿Pero qué la entrevistaron? ¿Qué pensaba de lo que estaba pasando? Hola, hola, un saludo para ustedes en el estudio televidentes que nos acompañan. Hola, 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 estamos modulando. Ok. Listo, 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 estoy listo. ¿Módulo otra vez? Ahí, ahí. Yo les llego ahí. ¿Quién? Cuando quieran. ¿Cómo van? ¿Cómo le ha ido? ¿Entramos todos de una vez o entrar Cale Noticias y no sé si entramos todos? ¿Quién quiere hacer ahí? Se demora 2 minutos. 2 minutitos. Nosotros al aire.
Se fue la señal, se fue la señal, muchas veces. 50 segundos. ¿Hay señal? Marce, ¿hay señal? Estamos en negro. 30 segundos. Segundos. ¿Hay señal? ¿Hay señal? Pues, Nada, Marce. Marce, ¿hay señal? Marce, ¿tenemos señal? Ah, pero tenemos señal, ¿tenemos señal? Claro. Que no hay señal. La puerta. Si estás de acuerdo que venga. ¿Sí es él? Marce, ¿tenemos señal? Saben que es mi problema es grave. No hay señal, dice que no hay señal. ¿Tenemos así todos? ¿Tenemos todos? Listo. Sí, señor. Bueno, doctor Carlos Baena, su respuesta a esta denuncia de que supuestamente el partido Mira entregó 10.000 millones de pesos al magistrado Jorge Pretel para mantener la personería Es jurídica. completamente falso. Corresponde a una estrategia que han venido realizando desde el año pasado contra Mira, contra la Iglesia, contra la doctora Marisa Piraquide, de descrédito, de infamia. Nosotros vamos a denunciar esto. Hay varias cosas que podríamos decirle a la opinión pública
de entrada. La primera, que no sabemos quién nos denunció, porque hasta donde tenemos información fue una denuncia presentada por un correo electrónico. Aparece un nombre, pero no estamos seguros de que sea la persona. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con lo exorbitante, lo exagerado de la cifra. Parece que una cifra de 10.000 millones de pesos es algo que desborda todos los límites de las posibilidades y de la imaginación y raya ya en la sevicia, en la exageración. En tercer lugar, se trata de una denuncia en el sentido de que la personería jurídica de Mira estaba en riesgo y que para recuperar la personería jurídica entonces se sobornó al magistrado Pretel. Pero es que la personería jurídica de Mira siempre la hemos tenido. La personería jurídica de Mira nunca la hemos perdido. La personería jurídica de Mira la hemos tenido desde el año 2000 y el año pasado nosotros logramos 420.000 votos a Cámara de Representantes, superamos el umbral del 3%, de modo que la personería jurídica siempre ha estado. El otro tema, en relación con lo que dijo el magistrado Pretel hoy, que también nos da la razón a nosotros y desvirtúa lo que se está planteando calumniosamente, es que nosotros presentamos una demanda para que el umbral, eso fue el año anterior, para que el umbral bajara del 3 al 2%. Y dentro de los magistrados que votaron en la Corte Constitucional estaba el magistrado Pretel, que no era el único que tomaba la decisión, la tomaba toda la Corte, varios magistrados. Él se inhibió, es decir, él nunca apoyó a Mira en esa demanda. De modo que eso también demuestra que no tiene fundamento la denuncia que nos están haciendo. Pero sí dependía de la Corte Constitucional definir qué iba a pasar con la personería jurídica del partido. No. Eso tenía que ver con una demanda que Mira presentó para declarar inconstitucional un artículo de la Constitución que subía el umbral del 2 al 3%, pero la personería jurídica de Mira es algo aparte, que depende de los votos ciudadanos. Y Mira obtuvo 420.000 votos, de modo que en ningún momento la personería jurídica se perdió ni estuvo en riesgo. Y curioso que se presenten este tipo de denuncias cuando estamos cerca de unas elecciones el próximo mes de octubre, ¿no? Claro, eso es un punto también completamente lógico, que nos quieren aplicar la misma dosis del año pasado. Qué curioso que cuando comienza la campaña electoral, entonces inmediatamente salen las calumnias. Nos van a hacer lo mismo el año pasado. No, nosotros no estamos dispuestos a aceptar este tipo de infamias. ¿Tienen idea quiénes podrían estar detrás de esto? No, vamos a colocar las denuncias y vamos a proceder ante las autoridades judiciales. ¿Sería ante la Fiscalía y por cuáles delitos? Claro, ante la Fiscalía y de entrada por calumnia, que nos están endilgando un delito que nosotros nunca cometimos. Por otro lado, también preguntarle lo que ahorita decía respecto a la iglesia. ¿Qué ha pasado con la iglesia después de que pasó el escándalo con la doctora María Luisa Piraquía? Con la iglesia, pues, no ha pasado sino una gran infamia. Dejaron a 1.000 personas, 1.000 creyentes sin empleo. Trataron de incendiar iglesias. Rompieron vidrios de las iglesias, atacaron templos a los creyentes en muchas regiones de Colombia. Le han cerrado cuentas bancarias a la iglesia. Han dañado el buen nombre de la doctora María Luisa Piraquide, que lo único que ha hecho es servirle al país y servirle a muchas personas en otras naciones y dejar y trabajar por la gente en otros países. Y hasta el momento pues no ha pasado nada porque no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque desde el año 2004 están investigando a la iglesia por lavado de activos, por las denuncias de estas mismas personas, que fueron las que salieron el año pasado. Y en el año 2011 la Fiscalía aquí en Colombia archivó el proceso por lavado de activos. Entonces, a raíz de la persecución que hubo el año pasado y de la denuncia que se hizo, se volvió a abrir la investigación, pero no hay nada nuevo, no hay ningún hecho nuevo. Entonces nosotros estamos convencidos de que vendrá otro pronunciamiento como en el año 2011, mediante el cual la Fiscalía entrará a absolver y a archivar la investigación frente a la iglesia. Una última pregunta, doctor, y volviendo al otro tema, ¿usted conoce al magistrado Pretel personalmente? No, yo no conozco al magistrado Pretel ni nunca me he reunido con él, incluso creo que él hoy a través de medios de comunicación también lo dijo, que él no me conocía a mí, que nunca había tenido ningún tipo de relación conmigo. Gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Y aquí estoy con Cable Noticias. Ya lo ¿Tú vas en directo? No, bueno, Directas. Ah, Ok, listo, vamos entonces. Entonces, después de Sí. A la valla. Ahí en la- Sí, perfecto.
Saludo para ustedes en el estudio televidentes, pues como una persecución política manifiesta el doctor Carlos Baena, presidente del grupo Mira, y en este momento nos acompaña para aclarar esta situación. Doctor Carlos, gracias por acompañarnos y cuéntenos qué tiene que decir el movimiento acerca de las acusaciones. Sí, que esto es una persecución política, nos quieren hacer lo mismo que nos hicieron el año pasado, que fue desacreditarnos y calumniarnos y cometer una infamia con el movimiento. Y esto pues precisamente en época electoral. La misma dosis que nos aplicaban el año pasado, que este año nos la quieren aplicar. Doctor Carlos, ¿qué medidas van a tomar ustedes frente a esa situación? Pues denunciar, ¿no? Denunciar todo esto ante las autoridades. Hoy mismo vamos a colocar la denuncia. ¿Denunciar por qué? Porque no sabemos quién nos denunció. Sabemos que fue un correo electrónico y aparece un nombre de una persona, pero no sabemos si es esa persona o no. Doctor, expliquémosle a la ciudadanía por qué no ustedes ofrecieron ese dinero. O sea, razones lógicas. Razones lógicas, porque nosotros, en el caso de la personería jurídica, no dependemos de ninguna autoridad judicial. La personería jurídica depende de la votación que uno obtenga. Uno gana o pierde la personería jurídica si obtiene un número determinado de votos, que se llama umbral. Así las cosas, ¿usted conoce al magistrado Jorge Pretel? Entonces, le continúo. Nosotros, en el caso de la personería jurídica, siempre la hemos tenido. Sacamos 420.000 votos en las pasadas elecciones, de modo que nunca hemos perdido la personería jurídica. Entonces, se cae la denuncia. No conozco al magistrado Pretel, no he tenido contacto con él. Senador, muchas gracias. A usted, muy amable. Muy bien, esas son las palabras del presidente del movimiento político. Mira, lo que acaba de decir, saldrán de una vez a tomar las medidas y las denuncias respectivas. Es la información que se registra desde el centro de la capital. Continúen ustedes en estudio. Cristian Sandoval García, Cable Noticias. Esta es la noticia.